¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo hablar en lenguas? Bienvenido a nuestra segunda parte de textos controversiales. Textos controversiales. Nos alegra, Pastor Vianney, estar nuevamente con nuestra audiencia en esta hora para abordar nuestra segunda parte de textos controversiales referente al don de lenguas. Y para empezar, tenemos que contextualizar un poco lo que vimos la semana pasada en nuestra transmisión. Y quiero decirles que concluimos con 1 Corintios 14 diciendo que el don de lenguas que expresa el apóstol Pablo tiene que ver con Hechos capítulo 2, que significa un lenguaje o un idioma que tiene significado y que las personas pueden entender, que no es algo que las personas no puedan discernirlo, y que fue dado el don de lenguas para un contexto específico en un momento histórico para señal de los incrédulos. Y ahora el apóstol Pablo está abordando esta problemática en Corinto, donde algunas personas quieren colocarse por encima de los demás y creen que el don de lenguas deben tenerlo porque es más importante que los otros dones. Y el apóstol Pablo está diciendo, mire, si quiere un don más importante, mejor que profeticen, que era exhortar, enseñar, consolar, predicar. Y en este contexto, nosotros estamos hablando sobre la importancia de poder entender Corintios 14 con Hechos 2 porque usa los mismos términos. Así es. El término glosa, ¿verdad? Y la leo, que es hablar, y cómo también aparece la revelación del misterio, que las lenguas eran para que puedan revelar el misterio, y en Hechos 2 aparece cómo ellos tienen que predicar a Jesucristo como el Salvador. Y bueno, Pastor Vianney, pues vamos a ir a 1 Corintios 14, que no pudimos terminar en la primera parte, pero me llama la atención que a partir del versículo 26 de 1 Corintios 14, ya está cerrando el apóstol Pablo, está concluyendo, y él dice, ¿qué haremos, hermanos? Cuando os reunís, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para edificación. Esta es la parte clave que hemos venido diciendo, que los dones espirituales eran para edificar la iglesia y que ellos en ese contexto no estaban haciendo eso, sino que estaban creando una dificultad, un problema. Algunos querían, era como se dice, pastor, tratar de mostrarse más importantes, más reflejarse en ellos, ¿cierto? Hacia la gente, que reflejar lo que Dios quería. Entonces dice el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, que hablen dos, o a lo sumo tres, y por turno, y que alguien interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Que los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si otro que está sentado recibe alguna revelación, calla el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Me llama la atención ese término, confusión, porque aquí hay mucha gente que estaba confundida. Y por supuesto, hoy también hay gente confundida, porque las lenguas confunden las personas. Y quiero que me hable un poquito sobre la confusión, pastor. Claro, así es, pastor, porque de hecho, confundir lo que el apóstol Pablo está refiriendo en 1 Corintios, el capítulo 14, nos va a llevar a la aceptación incluso de un falso don. Porque así como el texto bíblico nos clarificó, y como lo vimos ya en el video anterior, cuál es el verdadero don de lenguas y a qué se refiere específicamente la palabra cuando se refiere a hablar en lenguas como don. Esto también hay personas que identifican incluso con los mismos términos el falso don de lenguas. Hay un falso don de lenguas. ¿En qué consiste? ¿No? ¿De dónde surge? ¿No? Y cómo podríamos nosotros comprenderlo de alguna manera, ¿no? De hecho, en algunos momentos puede estarse en alguna de las congregaciones
afrontando la misma dificultad del día de hoy, dado que hasta hoy es una práctica incluso común en algunos lugares, sin que el conocimiento pleno, tal como lo expresó el apóstol Pablo, pueda llegar para clarificar qué es qué en la práctica de la adoración. El apóstol Pablo es muy prudente en el texto, pastor, frente a la iglesia. Es una iglesia que ama, lógicamente, él quiere verla edificándose y él es muy prudente, pero se nota en el texto, según algunos autores, se nota en el texto que el don de lenguas está yendo hacia un falso don en la interpretación de ese momento. Podría ser que fuera el verdadero don, pero la práctica estaba creando tal confusión que podría interpretarse como el mal don. Como un mal don. Y por eso él especifica qué es en sí el don, cómo se debería administrar. Y antes de abordar esa parte del falso don, me gustaría leer un versículo, porque uno de los textos que también podríamos hoy analizar, muchas personas lo leen y piensan es en esa clase de manifestación de hablar cosas que no se entienden. Y es que el libro de Marcos, capítulo 16, el verso 17, tiene un texto que Jesús expresó y dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y cuando uno mira este verso, pastor, uno se encuentra con varios elementos interesantes. Uno es que este versículo está después de la Gran Comisión. ¿Sí? Como Mateo tiene la Gran Comisión, Marcos tiene la Gran Comisión, y la Gran Comisión era: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que fuera bautizado será salvo. Y entonces en medio de esa comisión él dice: y estas señales le van a seguir a ustedes, van a expulsar demonios. También otra versión dice que iban a sanar enfermos, lógicamente, y algunos dicen hablarán nuevas lenguas. Y esto pasó en Hechos capítulo 2, porque después de la Gran Comisión, ellos salen y el Espíritu Santo viene sobre ellos, y ahora ellos expresan en los idiomas que leímos la vez pasada en Hechos 2, que eran idiomas definidos: partos, medas, elamitas. Pero el término aquí interesante es: hablarán nuevas lenguas. Entonces, nuevas lenguas en el griego tiene dos formas de escribirse la palabra nuevas. Nuevas. Entonces, aquí es donde queremos de repente expresarnos un poquito. Una es neos, que neos significa nuevo en el tiempo, es decir, no existía. Surgió. Ahora neos es nuevo, esto no había, ahora ustedes van a ver algo completamente nuevo. Pero hay otro término que es kainos, y este kainos es algo diferente en experiencia. Y el término que usa Jesús, aquí donde dice que hablarán nuevas lenguas, tiene que ver con una nueva experiencia para ellos que ellos no habían tenido antes. No es una lengua que no existía, sino es una nueva experiencia que ellos van a tener, porque van a hablar en una lengua que existía, pero que ellos no la dominaban. Es decir, una experiencia nueva para ellos, porque ahora adoptarían una lengua inteligible, un lenguaje real, para poder compartir con otros. Okay. Y lo experimentaron en Hechos capítulo 2 de una manera significativa. Bueno, ahora vamos entonces a hablar un poquito sobre el falso don. Me parece importante que podamos hablar sobre esa parte. Claro que sí. Y es que posiblemente muchos puedan partir de lo que el apóstol Pablo, en el contexto inmediato del capítulo 14 de 1 Corintios, refiere, malinterpreten o asignen involuntariamente tal vez lo que él califica en el capítulo 13, comenzando el capítulo 13 como lenguas angélicas, a una práctica totalmente distinta a la que realmente, como lo vimos en el video anterior, el texto bíblico siempre identifica como el don verdadero de lenguas, ¿no? Hicimos un seguimiento que usted puede también rastrear, ¿no? Usted puede encontrar en el texto bíblico diferentes momentos en donde la palabra va a permitir que usted pueda comprender que el don de lenguas está siempre asociado con hablar un lenguaje real, un lenguaje adecuado. Así que, pues partiendo de allí, quisiera recordar que hoy por hoy se habla de
incluso con los términos gloso y laleo, ¿no? Ligados de la glosolalia. Y es una práctica que incluso está definida de forma muy interesante en el diccionario del movimiento pentecostal y carismático. Y es una definición bastante particular y quiero compartirla con cada uno de ustedes. Y dice allí de forma muy interesante que desconociendo un poco el origen de la glosolalia, es un fenómeno humano. Me llama la atención la forma en que lo puede identificar de plano, que no se limita al cristianismo ni a a una conducta religiosa entre la humanidad. De hecho, cuando abordamos el asunto de la práctica de la glosolalia, que es la repetición de palabras, incluso sin ninguna articulación, sin ningún sentido específico, que no conforman un lenguaje en muchas ocasiones real, claro, inteligible, esa práctica es común en diferentes lugares y es una práctica incluso muy cercana a prácticas como la chamanería, ¿no? Como también asuntos O sea que ocultistas y no demás. es básicamente un término que se puede aplicar solo a lo religioso, Por supuesto. sino que la glosolalia está siendo usado en otros contextos místicos. Totalmente. Ahora, incluso podemos encontrarla en ciertos grupos de personas, ¿no? De personas. Me llama la atención que usted puede, haciendo un rastreo de ello, encontrar, por ejemplo, que en ciertos grupos esquimales se puede generar la práctica de la glosolalia. Usted puede encontrar también que en Japón, en Hokkaido, en el norte de Honshu, usted va a encontrar que existe la práctica y no necesariamente está en el contexto cristiano. Usted puede encontrar que en Haití, en la práctica del vudú, usted encuentra la glosolalia. Usted va a encontrar en Siberia, en algunas regiones árticas, en China, en Corea, en diferentes lugares, este tipo de práctica en donde no necesariamente se está ligando a una experiencia religiosa o cristiana. Así que, de hecho, se ha encontrado que esta puede venir incluso como consecuencia de un estado de inducción y manipulación psicológica o lo que en algún momento también podría referirse como un estado de éxtasis que se ha generado para poder entonces tener la experiencia de la glosolalia. Perdón, el contexto académico está asociado con emoción, sugestión, y eso es interesante porque siempre que se usa la glosolalia tiene esa característica, ¿no? Por supuesto. Como un éxtasis particular, que es lo que hablamos que la iglesia de Corinto también estaba enfrentando, ¿no? Así es. De hecho, me llama la atención la forma en que ese fenómeno también es descrito en una enciclopedia muy famosa, ¿no? La Enciclopedia Británica. Y el concepto quisiera que pudiéramos verlo, porque eso me hace recordar un texto bíblico en donde Jesús nos permite una indicación muy importante que tiene que ver con todo este contexto. Y ahí el concepto es el siguiente. El concepto de glosolalia la enciclopedia británica es emisiones que se aproximan a palabras y alocuciones, generalmente producidas durante estados de intenso éxtasis religioso. Los órganos vocales del hablante son afectados, la lengua se mueve sin control consciente del parlante y fluyen alocuciones ininteligibles, ¿no? Concepto muy interesante. Repeticiones, palabras tal vez sin articulación, sin sentido. Y eso me hace recordar la indicación de Jesús, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en donde él, hablando de adoración, en un contexto de adoración, en un contexto de comunión con Dios, de comunicación con Dios, ¿verdad? Dice, orando, no uséis vanas repeticiones. Vamos a leer el verso 7, verso 7, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ojo, porque yo mencioné
que muchos lo ligan con lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? Si yo hablara lenguas angélicas, ¿verdad? Y no tengo amor. Usted podría tal vez erróneamente pensar que está hablando con Dios y que Dios va a escucharle a razón de la repetición ininteligible de palabras que sin ningún tipo de articulación y comprensión se emite. Muy interesante esa parte. Creo que valdría la pena evaluar, ¿no? A veces tenemos que ser concretos, honestos, sinceros y percibir si realmente es fruto del Espíritu Santo, lo que a veces vemos. El apóstol dijo, no sé qué digan ustedes, están ebrios o locos, pero algunos pueden pensar y decir, me da miedo, me da susto. El Espíritu Santo no es para asustarse. El Espíritu Santo, por el contrario, da paz a la vida. Claro que sí. De hecho, pastor, el Espíritu Santo no viene a la vida del ser humano y se va y deja a una persona en un momentito de éxtasis y se va. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es permanente en la vida del ser humano y que por eso hay frutos, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Así que no necesitamos sentir un éxtasis para decir que tenemos el Espíritu Santo. Correcto. Me gustaría aprovechar este momento también para darles una consideración, una aplicación importante, porque estamos en días donde necesitamos entender mejor la Escritura. Y quiero reiterar, por lo menos, Hechos capítulo 2, cuando expresa el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Hasta ahí entendemos el término, hemos hablado sobre la capacidad del Espíritu, que dio el Espíritu Santo en ese momento necesario para hablar idiomas, pero quiero irme con ustedes y que ustedes hagan una comparación mental en Apocalipsis, el capítulo 13, donde se habla en un contexto del tiempo del fin y expresa que en medio de lo que va a enfrentar el ser humano, en medio de la bestia que sube a la tierra, que eso es otro tema que vamos a trabajar otro día, pero dice lo siguiente, que es lo que hará Satanás, ¿no? A través de un sistema, dice versículo 13, realizaba grandes señales, estoy en Apocalipsis 13:13, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Y uno se imagina, literalmente hablando, no que va a caer fuego del cielo, sí, delante de los hombres. Pero este pasaje tiene una relación, una connotación con Hechos capítulo 2, porque aquí, en el tiempo del fin, se está hablando de una falsa manifestación del Espíritu Santo, que así como descendió fuego del cielo y esas lenguas llegaron y se repartieron en Hechos capítulo 2, entonces al final del tiempo, en los tiempos que vivimos, el Espíritu Santo va a tratar de ser suplantado por otro espíritu, el espíritu falso. Y entonces el texto dice que va a engañar a las personas, que estas señales se van a manifestar y que esto va a ser algo tremendo delante de la presencia de las personas. ¿Qué refiero aquí? Porque la única correlación que hay de descender fuego del cielo en este momento está en el Nuevo Testamento, está ligado a este pasaje de Hechos 2, que es una falsificación del Espíritu Santo, porque por cierto, Apocalipsis capítulo 13 habla precisamente de poderes que van a contrarrestar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso lo hablaremos en otra ocasión, pero quiero dejarles algo muy claro. Hoy en día hay que discernir el concepto del don de lenguas porque nosotros podemos tener un espíritu que no precisamente es el Espíritu Santo, porque el enemigo quiere engañar y falsificar, ¿cierto? Entonces,
¿Qué más podemos decir al respecto, pastor, de este momento cuando estamos hablando de falsos dones? De hecho, ahí radica nuestra seguridad, en el seguimiento que hemos hecho, incluso en la primera parte de esta temática, del texto bíblico en diferentes momentos. Usted va a ir a la literatura sapiencial, usted va a ir a otros elementos que usted va a encontrar en el texto bíblico y usted va a ver cómo con claridad allí los dos elementos, tanto la leo como glosa, cuando aparecen juntos, están identificando un lenguaje claro. Hay una consistencia en la transmisión del mensaje que el apóstol Pablo está queriendo que sus oyentes y sus lectores comprendan, al igual que lo hacemos nosotros hoy. Es fundamental que podamos entender ese así ha transmitido la revelación desde el texto más antiguo hasta el más contemporáneo, de tal forma que podamos tener una comprensión adecuada y al manifestarse algún don, podamos claramente identificar si es el verdadero don o no es el don. Una de las preguntas que podríamos hacer, pastor, ahorita es, ¿se necesita hablar en lenguas en estos momentos en una comunidad donde todos entendemos el mismo idioma? No tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque mencionamos también ya en la primera parte que hay un propósito a través del cual, o por el cual más bien el Espíritu, que es el dador de los dones, otorga esos dones. Y todos tienen que ver con ese misterio que ha sido revelado, es decir, tocante a Jesucristo y a la labor de salvación que a través de él Dios ha ejecutado. Exacto, creo que tal vez decir o hablar en lenguas en esta época en una congregación donde todos tenemos el mismo idioma crearía más bien confusión. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de la unidad, la reverencia y el orden, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, sí podemos nosotros determinar que el don de lenguas se dio específicamente para incrédulos. Estamos hablando que ahí en Jerusalén, cuando estaban en Hechos capítulo 2, habían personas de todo el mundo en ese entonces conocido, que cuando se manifestó en Hechos de los Apóstoles más adelante también, los discípulos vieron gentiles hablando en lenguas, ellos también manifestaron ese don en un momento determinante en idiomas diferentes, lógicamente se vio a extranjeros ese idioma, y en este momento pues también nos llama la atención porque en este contexto en el que estamos nosotros, si llegase a presentarse en un momento una persona en algún lugar donde no habla su idioma, pues Dios también puede usarlo, ¿cierto? En el correcto don de lenguas y ayudarla a entender el idioma o hablar y que las personas puedan entender, aunque no tengan el idioma de él. Hacerlo en un contexto en donde todos hablamos el mismo lenguaje sería un abuso del don. Un abuso del don. Bueno, hemos llegado a nuestra parte final. Gracias por haber estado con nosotros en Textos Controversiales. Aquí cerramos la sección de el don de lenguas. Esperamos usted escriba comentarios. También, si usted quiere que estudiemos algún texto particular, controversial, aquí escríbanos, que con mucho gusto lo vamos a hacer. Y esperamos que usted vea y comparta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y permítenos en esta hora hacer una oración. Nuestro Padre, gracias. Queremos pedir dirección, que el Espíritu Santo nos use, que los dones sean manifiestos de la manera correcta para nuestra vida, para edificar la iglesia y para cumplir la misión de Jesucristo. En tus manos nos encomendamos y oramos por aquellos que en este momento también escuchan este programa. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Textos controversiales.